asesora del programa en ciencia de datos que hace la Universidad Tecnológica de Uruguay con el MIT en Boston, en Massachusetts. La ciencia de datos, empiezo de lo más chico a lo más grande. La ciencia de datos lo que hace, como el nombre lo indica, es analizar, ¿sí? Analizar datos que ya tenemos, y como tal, ahora es un nombre que está muy en boga, pero hace 200 años, desde el 1800, desde la época de la Revolución Industrial y las epidemias, se hace ciencia de datos, que es visualizar los datos, mirarlos y tratar de sacar conclusiones y después proyectar y ver, bueno, qué es lo que podemos hacer, qué herramientas, tanto en la empresa como en herramientas de política, o sea, sirve a todo nivel, en el gobierno, en la empresa, en la academia, en cualquier lado, qué es lo que podemos hacer con esta foto que nos muestran los datos y cómo cambiar este rumbo, ¿sí? La inteligencia artificial, ahora yendo al otro extremo, ¿qué es lo que es? Lo que busca es reproducir el comportamiento humano, ¿sí? En esto de tomar decisiones, de aprender, ¿sí? De razonar y de tomar decisiones. Pero cuando aquí hablamos de inteligencia artificial, no estamos diciendo que vamos a un mundo dominado por los robots. Es inteligencia artificial en el sentido estricto, que dada una pregunta que le hago en mi empresa, poder tomar decisiones en base a eso, ¿ok? Machine Learning y Deep Learning son como subproductos, subsecciones dentro de este sentido de la inteligencia artificial, sentido estricto de la inteligencia artificial, que lo que hace el Machine Learning es juntar datos, algoritmos, modelo, y llevar un problema complejo a una serie de problemas simples que se pueden resolver en árboles de decisión, parametrizando y llevarlo como a soluciones simples que, por ejemplo, en el caso del Titanic, que es uno de los emblemáticos del análisis de Machine Learning, yo quiero predecir quién sobrevivió, ¿sí? Entonces, si yo miro los datos del Titanic, ya separando mujeres y varones, y digo, ¿sobrevivieron las mujeres? ¿Sí? Entonces, ¿vieron? Y después de ahí voy, bueno, ¿mujeres de qué edad? Por esto de que mujeres y niños se salvan primero, ¿sí? También digo, bueno, ¿en qué clase? Y viajaban. Entonces, es ir tratando de dividir el problema, un problema complejo, en una serie de problemas simples. La inteligencia artificial es un tren que ya está en marcha. Las pymes se tienen que subir a este tren porque es, y como dice ahí, como la electricidad, lo que dice acá arriba de la burbujita. La inteligencia artificial es como la electricidad, es un cambio de concepción, ¿sí? Y va a estar en todos lados. Entonces, tal vez ahora no sepa dónde es que lo voy a poner en mi empresa, ¿sí? Pero tengo que saber que llegó, que este cambio lo voy a terminar adaptando. Y como dice acá, la parte más importante es esto de empezar a tomar decisiones basadas en datos. Y ahora sí voy a ir a la otra burbujita que había preparado hace un rato, pensando en cuáles eran las posibles preguntas que me podían hacer. Lo más importante que necesito saber es cuál es la pregunta que quiero responder. Y entonces acá, por ejemplo, como del lado de los economistas, lo que decimos es, bueno, bajar costos, aumentar el rendimiento, aumentar las eficiencias, ¿sí? Incrementar mi productividad. La inteligencia artificial me va a ayudar a todo esto y más tarde o más temprano la voy a terminar implementando. Lo mejor es que sea más temprano. Y aquí voy a ir a otra más. Quiero mostrar, a ver cuál es, a ver si es esta que se llama complemento. Exactamente. La inteligencia artificial es un complemento en la toma de decisiones. Yo necesito un equipo de técnicos que lo resuelva y también un equipo de gente experta en el negocio para saber cuándo es que voy a poder implementar exitosamente una estrategia de inteligencia artificial. Como dice Andrew Ng, que es un profesor de Stanford, muy famoso, dice, la inteligencia artificial es como la electricidad, ¿sí? Es una nueva manera de hacer las cosas y va a estar en todos lados, es un cambio en sentido abstracto. Ahora bien, desde mi empresa, sobre todo desde mi empresa que es pequeña y que quiero hacerla crecer y que el desafío es la rentabilidad, ¿cuándo implementar inteligencia artificial? Entre todas estas series de preguntas, ¿cómo lo voy a jerarquizar? Bueno, la inteligencia artificial, como hace un rato en una pregunta anterior o capaz que viene después acá en este segmento, ¿sí? Lo que me decían es, bueno, ¿cómo voy a jerarquizar las preguntas que llegan? ¿Cómo voy a saber si lo puedo resolver a través de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como la trabajamos aquí con el equipo de Connect Americas, es en el sentido estricto.
no es que vengan los robots a dominar el mundo, no, es encontrar una manera de que la máquina, a través del algoritmo que yo le haga y que implemente de los datos y de cómo vaya reproduciendo y alimentándolo de nuevos datos, que la máquina pueda tomar decisiones, pueda establecer la probabilidad de éxito de mi pregunta con un intervalo de confianza que como decisor, como persona que toma decisiones en la empresa, sea rentable. Entonces acá las 4 cosas que he destacado es, si el problema es repetitivo, ¿sí? Si el problema está dificultando el crecimiento, ahí es cuando conviene implementar la IA, la inteligencia artificial, ¿sí? Si la solución es escalable, y si tengo datos, si tengo un equipo de técnicos, de personas técnicas y de personas expertas, y si tengo tiempo para dedicarle a desarrollar esta solución. Más o menos estamos hablando de unos 4 meses para implementar algún programa piloto que sea de una manera viable. Mira, para hacer la recolección de datos de una manera organizada, lo primero es analizar los datos propios que tengo en la empresa. Y estos son los datos que tienen que estar estructurados. Y ya de entrada, desarrollar un equipo de analítica con mis datos, con los datos que si tengo en un comercio, con el horario en el que se producen las ventas, el día de la semana en que las ventas son más, que son más fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, en Starbucks, hace un tiempo, ¿sí? Empezaron con toda esta analítica de datos y se dieron cuenta que los martes de mañana no iba mucha gente. Y en cambio los sábados sí tenían muchísima gente en el negocio. Entonces lo que hicieron fue justamente reajustar el personal de la empresa de una manera tal que hubiera más gente disponible los sábados, ¿verdad? Entonces lo primero es poder analizar datos propios. Pero ¿cuál es la ventaja para la empresa? La ventaja para la empresa está en utilizar datos del dominio público, en geolocalizar, en utilizar, por ejemplo, y acá vengo a esta parte, ¿sí? Estos recursos que son open source, como puse ahí, es un gran ambiente colaborativo donde hacemos intercambio beneficioso para todas las partes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los datos de movilidad de Google nos pueden decir, ¿sí? La geolocalización, a ver dónde están mis clientes, desde dónde están viniendo, cómo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas e incorporar datos que no están estructurados, pero que sí están en el dominio público, por ejemplo, comentarios en redes sociales sobre cuando fueron a mi negocio, si les gustó o no, ¿sí? De esta manera de fidelizar a la clientela, de entender por qué es que vienen, ¿sí? Por qué dejan de venir, ¿entienden? Poder analizar estos datos que, como decía, no están estructurados porque son comentarios en redes, a veces son imágenes, a veces es geolocalización. Poder utilizar todos estos datos del dominio público es donde está el potencial para que la pyme pueda prosperar implementando una estrategia de inteligencia artificial, ¿sí? Acá puse los datos, porque cuando estaba mirando los 2 webinars de la semana pasada, vi que el equipo de Conecta Américas decía que están justamente conectando empresas y asesorías que puedan ayudar a las pymes de toda la región a fortalecer este intercambio y también a definir y a no gastar plata, ¿verdad? A decir, bueno, ¿cuándo es que va a ser exitosa mi estrategia de inteligencia artificial? Entonces, yo trabajo en esta empresa que se llama Aurea, donde lo que hacemos es justamente, tenemos un equipo de comunicación, de diseño gráfico, ingenieros, yo que soy economista, y en lo que trabajamos es en evaluar las posibles soluciones, en ayudar a las pymes a orientarlas hacia dónde implementar este plan piloto, cuánto les puede salir, cuánto tiempo puede llevar. Es esto de ayudar a priorizar y ver si esta solución es escalable, si realmente es un problema que está dificultando el crecimiento, o ver si es nada más que quiere implementar inteligencia artificial porque está de moda. Que si bien está de moda, es una moda que llegó para quedarse. Pero, por ejemplo, perdón que estoy un poco larga en esta respuesta, pero McKinsey dice, hay un informe de McKinsey del año 2020, del año pasado, que dice que menos del 30% de las estrategias de inteligencia artificial han sido exitosas. ¿Y por qué es esto? Porque las empresas no tienen clara cuál es la pregunta que quieren resolver. No tienen claro si no pueden de repente resolver esa pregunta ya al interior de la empresa y con los datos propios que tienen, ¿sí? Y sin tener que ir a contratar a una persona experta en ciencia de datos, que sabemos que es un sector con desempleo cero, donde hay muchísima demanda por estas personas expertas. La inteligencia artificial necesita de programación, pero sobre todo lo más que más se necesita es saber cuál es la pregunta que quiero responder, es saber del negocio. En este momento, la ciencia de datos es como un MBA,
todas las profesiones pueden beneficiarse de la ciencia de datos. Es un poco como la pregunta que me hacían al principio, ¿sí? De qué era la ciencia de datos, qué era la inteligencia artificial, el machine learning o el deep learning, ¿sí? Entonces, analizar datos está en todos lados. Nosotros estamos haciendo un programa desde Uruguay con la Universidad Tecnológica y con el MIT, que es el programa número 2 en el mundo, y en este programa lo que hacemos es les damos herramientas a las personas que vienen, que son herramientas de programación, pero también de comunicación, cómo transmitirme idea, de visualización, cómo hacer que estos datos, ponerlos de una manera que, por un lado, a ver, como el tablero del piloto de un avión, sí, es un tablero de indicadores, pero es un tablero de indicadores que lo entiende nada más que el piloto. Entonces, de repente poder seleccionar, extraer información, ir a un conjunto menor de indicadores, pero que yo pueda entender rápidamente cómo está mi empresa. Y cómo está, puede ser día a día, puede ser cada 10 segundos, por ejemplo, con empresas de logística que se conectan al GPS para saber dónde están los camiones, ¿sí? Si estoy optimizando la logística de distribución, ¿sí? También puede ser cada 6 meses, si yo estoy haciendo cosas, por ejemplo, tenemos empresas que están buscando aumentar la paridad de género dentro de la empresa. Y entonces son medidas que voy tomando, pero el personal de la empresa no va cambiando día a día. Esto se hace trimestralmente o cada 6 meses, vamos sacando como fotos y vamos viendo hacia dónde se va avanzando y cuáles son las medidas que hay que tomar. Y también es como el post-mortem, también después mirar hacia atrás y decir, estas medidas que tomamos, ¿nos ayudaron a resolver el problema? Entonces, ser programador es una parte, saber del negocio es otra parte, saber comunicarlo es otra parte. Todo esto, por eso decimos, es un trabajo de equipo y un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Porque también diferentes visiones aportan diferentes maneras de resolver un problema, enriquecen la conversación, enriquecen sobre todo la conclusión. Por ejemplo, un caso que vamos a destacar próximamente en una conferencia que tenemos de mujeres en ciencia de datos, que organizamos junto con la Universidad de Stanford, desde Uruguay, en UTEC, la Universidad Tecnológica. Y tenemos, por ejemplo, un equipo que ha utilizado Machine Learning para detectar fraude. Porque, ¿qué pasa? Al optimizar, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning es que la máquina aprenda. ¿Y cómo aprende la máquina? Aprende en base a los datos que ya tengo, a un algoritmo que a esta altura hay muchos paquetes ya como estandarizados, o ¿sí? Que sirven como en un sentido amplio, que puedo usar. Estos paquetes son open source, están disponibles gratis para todos porque este ambiente de la ciencia de datos y del Big Data es un ambiente colaborativo. Entonces, de la misma manera que cómo funcionan el Machine Learning, es que va optimizando los procesos, va identificando dimensiones a un nivel mucho más rápido que lo que podemos hacer las personas. Entonces va identificando patrones y al mismo tiempo que identifica patrones, detecta anomalías, se da cuenta de cuáles son los datos que no están siguiendo ese patrón. Entonces, esto sirve, por ejemplo, para hacer scoring de crédito, sirve para detectar fraude bancario, sirve para detectar fraude en las compañías telefónicas. Si todo lo que se aparta del patrón es toda esta parte de detección de anomalías, sirve para mantenimiento predictivo de maquinaria. Entonces, es el mismo algoritmo, los datos, depende de cuál sea el volumen de datos del que estoy hablando, tal vez sirvan para muchas cosas, y si no, es el algoritmo con diferentes datos y con diferentes empresas. Entonces, ¿cuál es la manera para las empresas de asociarse? Porque trabajar en equipo siempre suma y aporta al resultado. Es lo de aportar pluralidad. Uno va creciendo por adyacencias. Puede que sean empresas del mismo sector y entonces tenemos más datos y los contrastamos. Y, por ejemplo, restaurantes del sector turismo con lo del alquiler de bicicletas, con algunas otras actividades, empresas del ramo de turismo, por ejemplo, de ese sector, pueden utilizar datos del tiempo para saber cómo va a estar el día, cómo viene ¿sí? Para saber cómo está geolocalizada la gente, a qué horas que van a venir, o qué día van a venir, o cuándo, si es que están viajando, y hablemos de condiciones normales cuando pase esta pandemia, ¿verdad? Y entonces, tal vez en diferentes empresas, en un sector, en una misma ciudad, pueden beneficiarse para analizar estos datos, ¿sí? Que van a ser datos esto de clientes potenciales, por ejemplo, datos que están en la nube o que puedo sacar de sentimientos en redes sociales, ¿sí? De dónde están moviéndose las personas, dónde van, entonces, y ya sea ahí, de empresas de un mismo sector, pero en diferentes actividades,
o empresas en diferentes sectores también. Siempre hay margen para crecer y para el intercambio, y lo que nos sirve, y esto es, por ejemplo, algo que hacemos, de lo que estamos muy orgullosos en el programa en Ciencia de Datos de UTEC, que hacemos, es que tenemos estudiantes de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, y estos estudiantes, algunos son de ingeniería, otros son biólogos, algunos son de ingeniería industrial, otros de ingeniería de software, otros de mecatrónica, otros son matemáticos, traen distintas maneras de solucionar las cosas. Entonces, todos estos aportes enriquecen, ¿sí? Y después de ahí, cada empresa va a solucionar el problema específico que tiene. Y esta es una buena manera de hacer sinergias y de que el equipo, por ejemplo, el equipo técnico de personas expertas en ciencia de datos puede trabajar con varias empresas de diferentes sectores o del mismo sector, porque el equipo de ciencia de datos es un complemento a la toma de decisiones, es un cambio cultural de tomar decisiones basadas en distribuciones de probabilidad, ¿sí? En cuál es entonces, en que yo le diga al algoritmo, bueno, yo estoy contento con una probabilidad de éxito. A ver, volviendo al ejemplo que hacía hace un rato del Titanic, si mi probabilidad de éxito es 50%, yo tiro, bueno, a ver, ya tiro, las mujeres se salvan del Titanic. ¿Por qué? Las mujeres son el 50% en general de la población, es probable que hubiera un 50% de mujeres en el barco, eso es un supuesto que estoy poniendo. Entonces digo, bueno, yo digo, se salvaron las mujeres y más o menos con un 50% le emboco. Ahora bien, en una empresa, cuando hay plata de por medio, yo capaz que estoy más cómoda con un 80, un 90% de probabilidad de éxito, ¿sí? Pero entonces, esa es la parte de la persona experta de la empresa, ¿sí? Que suma, que complementa el trabajo de la persona experta en la parte técnica de ciencia de datos. Necesitamos al equipo, necesitamos esto que tengo por acá, de esta visión multidisciplinaria, de complementar la toma de decisiones con la parte dura, digamos, del análisis estadístico de los datos. Esta pregunta quiero destacar que esta pandemia lo que ha hecho, nos ha obligado a digitalizar procesos de una manera que hubiéramos pensado hace un año, hubiéramos pensado que era una película de ciencia ficción. Entonces, ahora, y en especial para el e-commerce, han visto cómo Amazon es el hombre más rico del mundo, ahora está en el 1 o 2 ahí, pedaleando, ahora se retiró, parece el CEO de Amazon, bueno, pero esto es también poder darse cuenta que la pandemia, algunas personas se benefician, o sea, que no todas las personas se perjudican con la pandemia, que hay sectores que se benefician, y por ejemplo, nos movimos al comercio online. Hemos generado datos a una tasa que creo que es equivalente a los 7 años anteriores de generación de datos. Entonces, ¿qué es lo importante acá en e-commerce? ¿Sí? Es darnos cuenta, lo primero, como decía hace un rato, es darnos cuenta cuál es la pregunta que queremos contestar. Entonces, la ciencia de datos nos permite todo, nos permite ver justamente en esto de teoría de grafos que comentaba hace un rato, podemos hacer clustering de dónde es que están nuestros clientes, podemos analizar cuáles son los clientes, podemos geolocalizar a los clientes actuales, podemos ver en base a su comportamiento cuáles son los clientes que tenemos y cuáles son clientes que podrían ser, o sea, los clientes que no tenemos comportan igual, que hace falta que nos conozcan. Entonces es una manera también de segmentar nuestra audiencia y de dirigirnos hacia quienes, hacia personas que podrían estar interesadas en comprar nuestro producto. También podemos jerarquizar, como dice ahí, cuáles son los principales clientes que transaccionan, ver cada cuánto esta persona, si se conecta desde el móvil, si se conecta desde web, cada vez más se están conectando desde el móvil, hacer mi sitio online operativo para que esté en móvil, ¿ver? Entonces, tratar de identificar esta jerarquía de clientes también. Entonces, principales clientes que transaccionan es en base a sus redes también, ¿sí? Y otros, y también división de los clusters de clientes de alta transaccionalidad es en base a que cuántos productos me compran, ¿sí? En qué horario, si es en la semana, ¿sí? Si es al final del día, si es durante el día, ¿sí? Esto me puede identificar nuevas variables para que yo pueda hacer mi ranking de clientes. Pero acá lo más importante, y está ahí abajo, pero está abajo como porque es el cimiento, está sosteniendo todo. Tenemos que reproducir de discriminación, no haya estereotipos. Por ejemplo, en los credit scorings, las mujeres tienen peor scoring crediticio que los maridos.
¿Por qué? Porque en general su tarjeta de crédito es subsidiada de la tarjeta del marido, ¿sí? Entonces, es peor, pero en realidad, sí tendría que ser un núcleo habitacional. Desde el programa tenemos muchísimo cuidado en tratar de no reproducir patrones de discriminación. Por ejemplo, las mujeres históricamente tienen peor historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito es de la del hombre. Pero en realidad estamos hablando de que la unidad de análisis debería ser la familia de los dos integrantes. Entonces, tal vez ese scoring crediticio peor para la mujer no es fidedigno, ¿sí? Y esto después perjudica en otros niveles. Entonces, tenemos que tener cuidado de cuál es el análisis que estamos haciendo con nuestros datos y combatir los. También puse el ejemplo de las mujeres, pero va también por raza, por. Si a veces tenemos pocos grupos minoritarios, nuestro algoritmo automáticamente va a ir a hacer, porque trabaja túmenes, trabaja agrupando la información y va a quedarse con la información de la mayoría. Entonces, no, tratar de expandir para no seguir reproduciendo patrones de discriminación que como sociedad queremos combatir. Este ambiente de Big Data es un ambiente muy colaborativo donde hay muchísimas herramientas open source. Nuestra primera recomendación para las pymes es arrancar chiquito, evaluar realmente si la pregunta que quiero, reevaluar cuál es la pregunta que quiero responder y evaluar cómo la puedo responder. Todo esto antes de acercarme a una computadora. Después, está llenísimo de cursos online, de cursos que son gratis y de cursos registrados. Ahora, bien, yo también trabajo como asesora, trabajo desde el 2018 en este programa de ciencia de datos que hace UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay, con el MIT. Y con mucho orgullo les quiero comentar que estamos número 2 en el mundo y primeros en América Latina, porque ¿qué es lo que hemos hecho con este programa? Hemos construido capital social, ¿sí? Integramos a nuestros estudiantes. Esto es un programa de maestría que dura 2 años, pueden encontrar la información por ahí. Pero ¿qué son las dos cosas muy características de este programa? Que no solamente enseña a programar, ¿sí? Enseña a programar, enseña técnicas de machine learning, de aprendizaje automático, de visualización de datos, de análisis y de predicción, pero también enseña a comunicar las ideas, enseña probabilidad y estadística, enseña toda la matemática subyacente para que yo pueda utilizar buenos datos y prepararlos, enseña a comunicar las ideas. Y la otra característica súper importante es que construye equipos, construye capital social. Nos vinculamos al interior de América Latina, entre estudiantes, nos vinculamos en la cadena de valor. Y también nos vinculamos con inversores de Estados Unidos, ¿sí? Sobre todo del área de Boston, ahora estamos también con Stanford, ¿sí? También tenemos gente en Inglaterra, gente en Barcelona, ¿sí? Y esto también, o sea, tenemos una integración vertical también. Y de las cosas también que ha traído la pandemia, como decía hace un rato, que lo hacemos ahora todo de manera remota, ¿sí? Toda esta digitalización de procesos que hace que tengamos una inmensidad de datos, ya tenemos muchísimos datos disponibles. Podemos trabajar de manera remota. Nosotros en el 2018 teníamos que venir a explicar cómo es que este programa funcionaba con Zoom y conexiones y breakout rooms y resolviendo ejercicios en un ambiente colaborativo. Ahora ya por suerte no tenemos que explicarlo más. Entonces, desde Colombia tenemos estudiantes en Medellín, ¿sí? En Santander, tenemos en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, ¿sí? En Lima también, bueno, no quiero nombrar a todos, pero uno se conecta desde su casa y está conectado al mundo, porque a través de la facilitación que hacen nuestros profesores, de UTEC, ¿sí? De UTEC y del MIT, ¿sí? Aprendemos con los mejores del mundo, nos integramos y nos da como un orden. Yo también he venido tratando de aprender ciencia de datos, yo soy economista, o sea, el análisis de datos lo tengo desde hace 20 años, desde que empecé a trabajar en mi profesión, me faltaba la parte de programación, acá enseñamos a programar en R, en Python, son cosas que están open source, hay millones de tutoriales, uno no necesita el conocimiento ya está disponible, uno no necesita ir a hacer un curso presencial a una universidad, el conocimiento ya está disponible, lo que hacemos acá es facilitar esta integración y construir capital social.
vincularnos con gente de América Latina y del mundo para hacer crecer la empresa, para generar emprendimientos productivos, ¿sí? Que aumenten, para agregar valor y que este valor se distribuya en las personas del país, ¿sí? Y con clientes a nivel del mundo, ¿sí? Entonces, nos pueden encontrar aureasustentable.com o .uy, es lo mismo, estamos ahí en nuestra página web. Tenemos este teléfono de Uruguay, 598, 92839-540, que a través de WhatsApp es donde hacemos las reuniones. Estamos a través del correo, es info@aureasustentable.uy de Uruguay, ¿sí? Y estamos felices de poder seguir fortaleciendo los lazos en nuestra querida América Latina.